¿Qué tal, Antonio? Buenos días acá en Sonora, buenas tardes allá en España. Tú estás ahí cerca de Sevilla, ¿verdad, Antonio? Y Sí, señor, aquí a 5 kilómetros, exactamente donde murió Hernán Cortés, Castilleja de así la Cuesta. es. Bueno, ya hemos colaborado en otras charlas en vivo y te doy nuevamente las gracias, Antonio, por esta charla que nos brindas aquí en el canal de México antes de México. Recuerden que yo soy el maestro Eric G. Cárdenas y el día de hoy estaremos charlando con el historiador y escritor Antonio Moreno Ruiz. Ahí en la descripción dejé el link para su canal y el día de hoy vamos a tratar un tema que es bastante interesante y que tiene que ver con la cultura y la música titulado Hispanoamérica en la génesis del flamenco. Como ahorita te comentaba, Antonio, generalmente pensamos que la influencia musical, cultural, así como el idioma, simplemente vino de España hacia el continente americano, pero a veces nos falta detenernos en las aportaciones culturales que surgieron aquí en América y que después se fueron allá a España o a la península ibérica, ¿verdad? Es lo que hablábamos en los preliminares, es como si los barcos hicieran la ida pero no hicieran la vuelta, ¿no? Claro, Tú piensas, por ejemplo, que dos de los platos más famosos de la gastronomía española, como son la tortilla o el gazpacho, llevan ingredientes americanos. así es, el Eh, papa y el tomate, ¿no? Exactamente. Luego, por ejemplo, claro, en el siglo XIX, el problema del mundo hispánico, esto no solo pasa con el flamenco, sino con otras muchas facetas culturales de nuestro mundo. Es que en el siglo XIX, con la ruptura de la monarquía católica, pues empezamos a inventar mitos para diferenciarnos. Y eso no solo ocurre en las repúblicas americanas, ocurre también en la España europea. Mientras que otros países inventan mitos para unificarse, nosotros nos hemos dedicado a inventar mitos para jugar a ser más diferentes. Así es. Entonces, claro, pues el flamenco es un mito que, o sea, no un mito, perdón, es una música que eclosiona en el romanticismo como una reacción a la ilustración. Faustino Núñez, que es un gran musicólogo, yo recomiendo su libro América en el Flamenco porque es el resultado de 30 años de investigación y él habla mucho de este tema, o sea, como si los barcos fueran de ida pero no fueran de vuelta. Y hay historiadores, por ejemplo, sobre todo en el siglo XIX, estaba muy en boga la teoría difusionista, ¿no? Que Ujú. es la teoría como de un pueblo que llega, impone su cultura, pero yo nunca he sido partidario de esa visión histórica. Yo tengo una visión que concuerda más con el modo de interacción compleja. Yo pienso, por ejemplo, en el Imperio Romano. El Imperio Romano tiene mucha influencia de Grecia, pero también de Egipto, del antiguo Egipto, ¿no? O incluso cuando hablamos de los árabes, que es un pueblo pues que en el Mediterráneo eclosiona en el siglo VII, como si los árabes fueran un pueblo puro, original, que lo hubiera inventado todo. Los árabes también traen mucho de Bizancio, de Persia o incluso de la India. Todos somos productos de interacciones, ¿no? Claro. Entonces el flamenco, lejos de ser un fenómeno puro, aislado, es un fenómeno de mestizaje que surge en un determinado contexto, tiene su antepasado más directo en el siglo XVIII con el llamado cante o género andaluz, que a su vez tiene mucho predicamento en los teatros de La Habana, en el mundo musical de Cuba, Ujú. y Hispanoamérica no es un accidente o no es una floritura, es que está en su misma génesis, porque durante más de 3 siglos, los puertos que más comerciaron con el continente americano, aparte de las Islas Canarias, fueron Sevilla y Cádiz. Entonces, ¿cómo no vamos a tener influencia de América, especialmente en las zonas que más contacto hemos tenido, más contacto incluso a nivel, yo te diría, sanguíneo probablemente, ¿no? Ujú. Claro. Sí, te iba a comentar precisamente en estas tesis del siglo XIX, ¿no? Que donde empezaba a hacerse la racionalización de la cultura, donde surgió bueno, yo diría desafortunado concepto de raza, ¿no? Y precisamente como lo acabas de mencionar, se populariza el difusionismo como una manera de entender al ser humano y la cultura. Bueno, aquí en México también hasta la fecha tiene un impacto, ¿no? Tú sabes que aquí a los olmecas se le llama la cultura madre, como si hubiera surgido prácticamente por generación espontánea la cultura olmeca, ¿no? Y de ahí el resto de las culturas mesoamericanas. Y yo también no comparto esa visión de que la Olmeca sea la cultura madre, sino que había estas complejas interacciones. En algún momento surgió un primer estado en la zona Olmeca y fueron surgiendo otros estados en la zona mesoamericana. Vamos, digamos, la realidad cultural es más compleja que
teoría del difusionismo. También, pues, mientras agradezco a las personas que se van integrando al chat y a esta charla acerca del flamenco, ¿no? También te comento que aquí en el canal, bueno, tú sabes que hace un par de semanas entrevisté a Eric Tosar, que nos habló de cómo llegaron instrumentos de allá de Europa Central, ¿no? De Austria o de la zona de los Balcanes aquí al norte de México y se crea una música regional mexicana. También entrevisté a Esteban Mira Caballos, quien nos habló del descubrimiento de Europa, ¿no? De cómo también está esta otra parte de que América, los americanos llegan a Europa, influencian en la cultura española o en la cultura bueno, europea y todo. Bueno, todo es una serie de complejidades que van formando precisamente esta cultura. Y en algún momento, ¿verdad? Yo creo en esta etapa del siglo XIX, de crear estos mitos de Estado-nación, ¿no? Se posiciona el flamenco como este símbolo identitario de la nación española, ¿no lo crees? O sea, como una especie del folclore, el baile, el tipo de música que le da esa identidad a España. Sin embargo, esto tiene un origen no nada más en la península ibérica, sino en muchos otros sitios, ¿no? Vamos, un turista, si viene a México, va a querer escuchar mariachis y si va a España, pues va a querer ver flamenco, ¿no? Es que fíjate, por ejemplo, que nosotros muchas veces criticamos a los gringos porque confunden la música mexicana con el flamenco, pero ellos se han dado cuenta de que el rasgueo de guitarra que hay de México y en el sur de España es muy similar. Por tanto, no deberíamos reírnos tanto de ese hecho, sino que deberíamos haber profundizado mucho más, como tú bien dices, en esas interacciones. El flamenco, ya te digo, en el siglo XIX pues se toma como una reacción castiza, ¿no? Frente a la época del despotismo ilustrado, frente al afrancesamiento, que en verdad ahí también hay un poco de error, porque el siglo XVIII no fue solo de afrancesamiento, sino también podríamos decir como de italianización, porque hubo muchos italianos en la corte borbónica, pero bueno, era un poco el estereotipo de la época. Y claro, aquí muchas veces desde posturas difusionistas o esencialistas, se piensa porque el flamenco nace hace millones de años y muchas veces se asocia a lo moro y a lo gitano como si esto fuera lo mismo. Entonces, en definitiva, es algo oriental, es algo exótico que se queda aquí a pesar de una secular represión y en el siglo XIX pues se libera de sus cadenas, ¿no? Que si te fijas es una dialéctica muy parecida a la que tenemos a la que existe en la América hispana, donde por ejemplo en Perú todo se les quiere buscar un origen inca o en México todo se les quiere buscar un origen azteca. Aquí por ejemplo en Galicia a todos se les quiere buscar un origen celta. Los celtas tuvieron toda la península y la gaita es un instrumento que se expande por los limes del Imperio Romano. O sea, eso de decir que la gaita es celta, verá, es hablar por hablar. De hecho, los bailes gallegos, si uno lo analiza detenidamente, se parecen más probablemente a las tarantelas. Además, las tarantelas tienen también alguna relación con los bailes andaluces y con los bailes hispanoamericanos que a la música que podamos ver en las Islas Británicas, ¿no? Pero el mito del celtismo, sin despreciar la influencia cultural celta que estuvo extendida por buena parte de la península, pues también arraiga justo en esta época, ¿no? Entonces, en el tema del flamenco, nosotros no podemos hablar de flamenco antes del 1850 y poco. O sea, como mucho podemos rastrear hasta el siglo XVIII el llamado cante o género andaluz. Y fíjate que ya en el siglo XVIII, lo que tú decías de América, Europa, ya hay piezas que salen de Hispanoamérica directamente, como la zarabanda y la chacona, que son imitadas en las cortes europeas. O sea, nosotros vemos una vitalidad cultural en la América española, pero desde mucho antes del siglo XVI. Fíjate las escuelas pictóricas, por ejemplo, que surgen. La escuela cusqueña, la escuela quiteña, el arte indio cristiano de los franciscanos allá en México. O sea, la América española tuvo una vitalidad propia y que implementó esa monarquía extendida universalmente. Y en la música, Faustino Núñez hace un apunte que es interesante porque nosotros tenemos una idea del barroco muy convencional, que es algo que empieza en el siglo XVII, el carpe diem, el pesimismo. Pero Faustino Núñez dice que la palabra barroco, una de las tesis, o hipótesis, perdón, es que puede venir de una palabra portuguesa. Barroco es como una perla, irregular. ¿Qué tal si el barroco se hubiera generado en la península ibérica? ¿Qué tal si la América española, a ese tipo de músicas que tienen predicamento, la jácara, la folía, la romanesca, ¿no? El guárdame las vacas que se imita en el resto de Europa,
¿qué tal si la América española no le dio ese impulso cultural definitivo, que además fue imitado en todo el viejo continente con piezas que ya salían directamente de allí y que donde primero llegaban era a los puertos de Sevilla y Cádiz? Y en el siglo XVIII, con la importancia que toma la Ciudad de México y con la importancia que toma la ciudad de Cádiz y otras ciudades como Málaga, sobre todo en la época de Carlos III, qué curioso que en el último cuarto del siglo XVIII ya veamos escuelas de tauromaquia importantes como son las de Sevilla y Ronda, por ejemplo, o veamos la importancia ganadera de Utrera, Jerez de la Frontera, y que sean consideradas todos estos puntos que estoy diciendo como cunas del flamenco. También se discute, maestro, si el flamenco es folclore, porque claro, folclore es un concepto que surge en esa época también como intentando recuperar o revitalizar lo que estaba muerto, pero es que aquí siempre ha estado vivo. Entonces, yo opino en ese sentido como Faustino Núñez, que le estoy robando un montón de conceptos, de que realmente el flamenco es como una remasterización de un acervo musical persistente, antes de algo que ha quedado aislado y puro, porque la pureza es un mito, la pureza no existe, ni a nivel racial ni a nivel cultural. De hecho, pueblos, por ejemplo, o zonas de Andalucía donde hay más profusión de población gitana, te los puede ver en el fenotipo de muchos gitanos. Si hay gitanos que tienen un fenotipo oriental, pero hay otros, por ejemplo, que parecen, qué sé yo, de Flandes y otros que parecen mulatos. Porque el gitano, y especialmente el gitano andaluz, tiene mucha interacción con el castellano y con la población negra que hubo aquí. Aquí, especialmente en la Andalucía Atlántica, hasta principios del XIX hubo una población negra nada desdeñable. Fíjate qué casualidad, entre comillas, que en el acervo musical hispánico tengamos palabras como tango, zarabanda, milonga, zambomba, palabras que son de origen afro y que tienen mucha influencia en la música, en el mundo de los villancicos, en el corpus. Claro. Entonces, el flamenco es un heredero de eso. El flamenco no es heredero de una especie de pureza racial oriental que se quedó aquí. Y además lo que te digo antes, entonces, los árabes no traían influencia además de otros pueblos. ¿O en qué quedamos? ¿Es árabe o es gitano? Es que se ha creado una serie de Totalmente conceptos diferente, mágicos. ¿no? Claro. Sí, como bien lo mencionas, no existe la pureza ni racial ni cultural y eh, creo que es uno de los mitos que van surgiendo con la aparición de los estados-nación que actualmente, bueno, vamos desmembrando y entendiendo, ¿no? Ahora, esto que hablabas, Antonio, acerca del canteo género andaluz, aquí cuando todavía estamos en la época virreinal, por ejemplo, aquí en México son muy famosos los zapateados, que de alguna manera, ¿no? El guapango, ¿no? Es tanto en la costa del Golfo como en el lado del Pacífico, ahí en Jalisco, ¿no? Y la manera de hacer estos sonidos enfáticos, ¿no? Pisando. Esto eh, seguramente no podemos saber el origen de dónde ocurre esto, o no sé si hay alguna hipótesis o alguna tesis, pero eh, esto está tanto de este lado como de aquel lado y en cada lugar va tomando su forma, ¿no? Más o menos en este canteo género andaluz del siglo XVIII ya empezamos a ver estas formas culturales o alguien ha podido reconstruir lo que se hacía en esas épocas. Es muy interesante lo que mencionas del zapateado. ¿Sabes por qué? Porque tú Ujú. dices que se ve a los dos lados y es verdad, pero se ve mucho más en América que en España. Ok. Tú piensas que en el siglo XVI está el baile de los canarios, pero que es un zapateado mucho más estilizado, de punta y talón. Ujú. En cambio, el diccionario de autoridades en el siglo XVIII siempre me baila la fecha, no recuerdo si es 1732 o el 35, dice que el fandango, que tanto predicamento tiene en México, es un baile un cante y un baile muy alegre que han traído los que han estado en el Reino de las Indias. Ojo, que han traído los que han estado en el Reino de las Indias. Ujú. Se zapatea desde América del Norte hasta los gauchos. Y en España, la península ibérica, solo se zapatea en algunos palos del flamenco, porque el flamenco, hay que decirlo, es más un repertorio que una música en sí, un repertorio variadísimo además, se zapatea en algunos palos del flamenco, como se dice en el flamenco, Ujú. y en las sevillanas. Pero el Ok. zapateo no es una costumbre que está mucho más extendido en América y en España. Faustino Núñez, claro, es lo que tú dices, no podemos demostrarlo, digamos, como una ciencia exacta, pero él se llega a plantear a ver si esto va a venir de América o tiene influencia americana, porque las teorías son varias. Zapateo está muy ligado a la música de los negros. Hay quien dice que en los barcos negreros se obligaba a zapatear en las tablazones para que
mantuvieran el vigor físico. Hay otros que dicen que ya eso está en algunas tradiciones musicales africanas. Lo cierto es que eso está perfectamente documentado desde México hasta el Río de la Plata y en España está mucho más restringido. Por tanto, cabría hacernos la pregunta. Porque además tenemos tantos mitos. En la zona de Málaga, por ejemplo, hay una serie de cantes que se le llama cantes abandolados en andaluz. Ujú, Claro, el ujú. cante abandolado, todo el mundo piensa que es por los bandoleros. Y Ok. todos los bandoleros, además, pues los imaginamos como gitanos y moriscos, ¿no? Ujú, Pero resulta que la palabra no viene de bandolero, viene de bandola, que es un instrumento que se utilizaba en Andalucía como se utilizaba en todo el Mediterráneo y en toda América. ujú, Abandolado. O por ejemplo la palabra petenera. En el flamenco tenemos un cante que es la petenera. La petenera pues se decía que si era un cante sefardí, otros que era una mítica cantaora que era de Paterna y de Paterna. Bueno, la petenera que está en Andalucía, que también está en Valencia, por cierto, es el gentilicio de Petén, que es de Guatemala, y es una música perfectamente documentada en la Nueva España. No solo eso, sino que Faustino Núñez ha documentado por la hemeroteca el momento en el que llega a Cádiz a través de la Nueva España a principios del 19. Claro, porque en el flamenco tú te ves algunos libros que se hicieron en la segunda mitad del siglo XX para clasificar los cantes, como son tan variados, ¿no? Y había como algunos cantes que se consideraban cantes menores, como la rumba, por ejemplo, que tiene un entronque cubano, igual que la guajira, o la vidalita y la milonga, que tienen un entronque argentino. Bueno, cuatro cosillas así como sin mucha importancia. ujú. No, es que no es así. Es que la petenera tiene también un origen hispanoamericano. Es que, por ejemplo, el último préstamo que se ha quedado en el flamenco es el cajón, que se lo lleva Paco de Lucía desde el Perú. Y en Andalucía casi nadie sabe que eso en verdad es de origen peruano. O sea, es que está en su génesis misma. Hace poco, cuando los amigos de la revista Ushnu en Perú les hablé del tema, les interesó. Digo, es que esto no es un exotismo, es que esto no es una afición, es que está en su génesis misma. Y por tanto, yo creo que el zapateado que se desarrolla en esa época, bueno, y que allá en México, fíjate, con el guapango o Ujú, con los fandanguitos, ¿no? Y la ujú. importancia, además, maestro, del puerto de Veracruz y su Sí, relación con el Caribe y con Andalucía. claro. Bueno, y justo Incluso eso su que dices, relación con perdón. Nueva Orleans, ¿eh? Incluso su relación con Nueva Orleans, no hay que desdeñar eso tampoco. Ujú. Sí, justo eso que dices, o sea, ahorita del puerto de Veracruz, la música jarocha, que es la que usa arpa, tiene un zapateado mucho más firme, ¿no? O sea, que suena mucho más. Y el guapango, que es más de la zona de la Huasteca, un poco más al norte, tiene un zapateado mucho más ligero, como ahorita decías, de punta y talón, ¿no? Y en los guapangos hay también hay, me parece que hay un debate, ¿no? Donde hay quien dice que viene de tapanco, ¿no? De la palabra tapanco, o que hay quien dice que viene de una voz en náhuatl que es guapango. Bueno, ahí no se ponen de acuerdo, pero también hay un guapango que se llama la petenera, ¿no? Y el guapango, el sonido principal, ¿no? O bueno, el que más suena, el que lleva el ritmo, ¿no? Es el violín. Entonces es una música muy barroca, ¿no? Está la del guapango. Pero como te digo, los bailes no son tan zapateados como en la zona de Veracruz. He leído por ahí que pues hay quien intenta incluso rastrearlo en estos areitos, ¿no? Que comentan desde Fray Bernardino de Sahagún, que comentan desde los primeros contactos con las culturas mesoamericanas, de que en las diferentes fiestas se ponían a bailar y se ponían a hacer coreografías, ¿no? Los diferentes danzantes. Pero ¿Mm? bueno, digamos, yo creo que rastrear el origen tan atrás, para empezar, pues no podemos encontrar una pureza de la música ni del baile, ¿no? Sino que siempre los artistas van copiando lo que sienten, ¿no? Lo reformulan, lo transforman, hacen algo nuevo, ¿no? Van viendo cómo la gente lo va disfrutando, cómo no. Entonces, bueno, todo es una interacción constante. Entonces, yo creo que bueno, de los bailes que había en la época prehispánica a lo que estamos hablando ahorita ya de finales de la época virreinal, yo creo que hubo cambios totales, ¿no? O sea, hubo una reformulación total, aunque, bueno, algunas cosas o sea, seguramente vienen influencias de muchos lugares que me parece a mí muy interesante y extremadamente difícil de rastrear, ¿no?
No, es así. Ten en cuenta que, por ejemplo, además nos falta mucha hemeroteca. Gracias a Faustino Núñez hemos sabido que en Cádiz tenían mucho predicamento los jarabes. Los jarabes en Cádiz y después pasan hasta los teatros de Madrid. Y, en fin, no te voy a explicar de cuál es el origen de los jarabes. O sea, lo que pasa es que, claro, es lo que tú dices, es muy difícil rastrear. Aquí quien empieza, o uno de los que empieza probablemente es Ortiz Nuevo, ¿no? Que Faustino Núñez se anima mucho gracias a los estudios que hace él. Ahora tenemos también a Norberto Torres, que defiende mucho sobre todo el papel de los puertos, ¿no? Principalmente los puertos de Cádiz, pero definitivamente, o sea, yo por ejemplo no niego que en España haya habido una influencia mediterránea, oriental, todo lo que queramos, eso no se niega. Ahora, decir que el flamenco viene del mundo árabe en línea recta, mire usted, con perdón de la expresión, eso es una soberana estupidez. Eso es tan estúpido como decir porque los árabes o que los tangos, que están extendidos también, especialmente por Cuba y por Andalucía, y que en Argentina toman una coreografía distinta, pero que tienen una base rítmica similar, pues como decir, pues yo que sé, que el jarabe viene de los aztecas o de los olmecas. Ujú. Es como si hubiera permanecido aislados y ajenos a lo que pasaba en nuestro mundo. Pues tanto México como España, pues somos producto de ese patrimonio y esa historia común. Por eso mismo estamos hablando en el mismo idioma, ¿no? Así es. Y por ejemplo, fíjate, lo que tú explicabas de la transformación. En España de hace tiempo se puso muy de moda una canción que era Hoy. Hoy voy a verte de nuevo. No sé si la recuerdas, que la popularizó en su día Gloria Estefan, que rodó un videoclip en Ujú. Machu Picchu. La canción en verdad es del peruano Gianmarco. Luego la populariza Gloria Estefan, que es cubana, nieta de españoles, y ahora Ujú. mucha gente la toca aquí por rumba flamenca, pero nadie sabe. Entonces, habrá quien diga que eso se trajo del Extremo Oriente, pero bueno, la realidad es que ha sido una ida y vuelta. Claro. Y hablando de los tangos, que en Triana, un barrio de Sevilla, el barrio que está al otro lado del río, un barrio muy popular de Sevilla, con mucha relación con el flamenco, si tú ves cómo bailaban los tangos las personas mayores y tú ves a lo mejor algunos bailes de los negros del Perú, vas a ver un aire de familia evidente. Y no solo eso, sino que hace años se hizo muy popular una canción que se interpretaba por tangos, que era o por rumbas algunas veces, depende del caso, que era el Pobre Miguel. Pues resulta que fíjate, cuando yo vivía en Perú, a mí me gusta mucho la música de Carlos Vives. Y empiezo a escuchar una canción de Carlos Vives y digo, oye, esto no, como que no me cuadraba a mí. Y empiezo a Ujú. investigar, maestro, y resulta que era un vallenato de Rafael Escalona. Carlos Vives, por así decirlo, lo moderniza y llega y se introduce en el flamenco, además, por repertorios que son cantes de influencia hispanoamericana, como son los tangos o la rumba. Y claro, en la canción habla del pobre Miguel, que él es feliz en la montaña. Digo, bueno, ¿y qué montaña hay en Triana? La Claro. niña de los peines, que fue una gran cantadora, sí, pero del siglo XX, interpretaba letras cubanas y la adaptaba al repertorio andaluz. Peines de azúcar, por ejemplo, que es una letra cubana. Entonces, claro, lo que pasa es que hasta que no se ha empezado han empezado a investigar la hemeroteca, Ortiz Nuevo, Faustino Núñez, Norberto Torres, estas cosas no han salido, nos hemos quedado con el relato bueno de la, entre comillas, tradición oral, de lo que a lo mejor decía un cantao fulano o un cantao mengano, pero no hemos hecho un estudio, digamos, desapasionado, científico, comparativo. Es que fíjate hasta dónde llega todo esto. Yo Ujú. antes te decía que la Vidalita y la Milonga se introduce en el repertorio flamenco por Argentina, lógicamente. Pues resulta que Silverio Franconetti, que era un sevillano de padre italiano, que es el que extiende el flamenco tal y como lo conocemos hoy, el flamenco se asienta en la segunda mitad del 19, entre otros gracias a Silverio Franconetti, que es el que crea una red de llamados cafés cantantes, donde los repertorios se van asentando, se reúnen los cantadores, los guitarristas, ¿no? Pues Silverio Franconetti fue emigrante en Uruguay, fue uno de los que fue y volvió. O sea, Hispanoamérica está presente continuamente en el flamenco y no solo en cantes supuestamente menores, porque yo no entiendo por qué es menor una colombiana flamenca bien cantada, porque lo puede ser una bulería. ¿Quién decide qué es más puro o qué es peor o mejor? Al fin y al cabo, estamos hablando de arbitrariedades, ¿no? Ujú. Así es. Y esta música, por ejemplo, ¿quiénes eran? Me surge la duda, disculpa, Antonio, que No, ¿cómo tranquilo. viajaban los músicos de un lado a otro del océano? ¿Iban en las cortes de los virreyes? ¿Iban para hacer
con algún objetivo en particular. Eran aficionados la mayoría, ¿no? Los que se embarcaban hacia este lado del Atlántico y viceversa para hacer este contacto entre los diferentes, entre la música de los diferentes continentes, bueno, de los dos continentes. Pues un poco de todo. Ten en cuenta, sabemos, por ejemplo, que la corte de Flandes, en las épocas de los Austrias, para los acontecimientos sí mandaban a músicos específicos. Además, sabemos que de Sevilla salen bastantes músicos. Ten en cuenta que es una ciudad con una importancia comercial enorme, es la Uh capital económica del mundo hispano y lógicamente pues se reúnen músicos igual que se reúnen carpinteros, talabarteros, ganaderos, ¿no? -huh. Pero por ejemplo, para la presentación de un virrey también, muchas veces el virrey llevaba músicos, pero ten en cuenta que el poblamiento hispanoamericano es muy heterogéneo. Por tanto, si bien tenemos documentos de gente que iba a cortes europeas o americanas, también tenemos gente que simplemente sabía tocar la guitarra y en el puerto Sí. de Sevilla pues embarcaba. Sí, había gente Y con muy buen oído, ¿no? claro, y además porque estamos en ciudades donde hay muchísimo comercio, el clima nos hace que estemos todo el reverendo día en la calle, porque aquí tenemos calor medio año, y además un factor añadido, Eric, Cádiz en el siglo XVIII se convierte en un gran centro de luthiers. Muchísimos instrumentos en el siglo XVIII, justamente cuando la Casa de la Contratación pasa de Sevilla a Cádiz, o sea, el organismo que regulaba el monopolio comercial de Europa a América y viceversa, se traslada a Cádiz, justo en una época que Cádiz es un gran centro de luthiers, de fabricantes de instrumentos, y sabemos de la presencia de muchísimos europeos y también del viaje de muchos instrumentos de Cádiz hasta el continente americano. Entonces yo creo que son factores que explican un poco esa profusión, ¿no? Claro. Sí, aquí se habla también mucho de la música popular en México. Son muy famosas, por ejemplo, en el estado de Oaxaca, las orquestas. O sea, tú vas a un pueblito, ¿no? Alguna comunidad indígena que tenga 500, ¿no? O 800 habitantes, y en esa pequeña comunidad hay un maestro de música, y hay una orquesta, a veces con niños, ¿no? A veces con jóvenes. Entonces, finalmente en cada comunidad hay quien se pueda adaptar, ¿verdad? Hay quien ese conocimiento a lo mejor que no, aunque no venga de un conservatorio o de una educación totalmente formal, bueno, se va pasando digamos, como le llaman ahora, ¿no? Por los saberes de los ancianos, por quien tuvo ese buen oído y tuvo esa facilidad de tocar los instrumentos que iban llegando. Yo creo que aquí se modificaron también bastantes instrumentos y bueno, se fue haciendo esta música local aquí, ¿no? Es que date cuenta, Antonio, por ejemplo, que sí, Paco de Lucía no sabía leer una partitura claro, así y es. sin embargo ha sido un guitarrista icónico, ¿no? O sea, es que esto viene siendo desde hace siglos. Ujú. Sí, correcto. Mira, Antonio, voy a leer algunos de los saludos que nos mandan aquí en el chat. Y y también les agradezco mucho a los apasionados de la historia que nos están acompañando el día de hoy. Aquí en México es un poco temprano, ¿no? Va empezando el día de este lado del charco. Y allá, como ahorita me comentabas, pues está el sol en todo su apogeo allá en la península ibérica, ¿no? Pero bueno, Así saludos a es. ambos lados del Atlántico. Nos mandan saludos de Tenerife, de Sevilla, de Castellón, de Valencia, de Almería, ¿no? De Nazaret, Portugal, ¿verdad? Dice Daniel Pasos, la gaita más antigua viene de Irán. No sé si tenías esa referencia. Puede ser. Puede ser y tiene todo el sentido porque la gaita, ya te digo, es un instrumento que está expandido, si te fijas, desde los limes del Imperio Romano, desde el mundo parto Ujú. hasta el norte de África y desde el norte de África a las Islas Británicas. O sea, así que puede ser. No me Pues, extraña que ten en cuenta que los instrumentos, tanto de viento como de cuerda, si uno acude al mundo helénico o al mundo pérsico, ahí vamos a ver prácticamente todo. claro. También nos mandan saludos desde Málaga. Em, Dice Veracruz, la Cádiz del Caribe, que le dicen, comenta Pepe García. Comenta Magaleón, los orígenes del flamenco son africanos, bueno, vienen de África, Europa, Asia y América. Sí, bueno, al fin y al cabo Comenta, el flamenco es una mezcolanza, ¿verdad? sí, sí, bastante interesante, ¿no? Que, bueno, que en el sentido musical, siempre aquí en México decimos que somos
un país mestizo, ¿no? Pero a lo mejor musicalmente España pudiera ser más mestiza, no sé, que el caso Pero de es que, ¿sabes México. lo que pasa, Eric? Que siempre volvemos a lo mismo, volvemos al fenómeno de la pureza. Por ejemplo, el mismo acervo, o sea, el acervo etnocultural de la península en esa época es lo que te digo. En Sevilla, por ejemplo, había una población negra nada desdeñable, que de hecho, una de las hermandades más antiguas de la ciudad, a la que yo tengo el orgullo de pertenecer, es la Hermandad de los Negritos. Ujú, Ese modelo de cofradía de negros se lleva a cabo desde México hasta el Perú. O sea que ya en Sevilla, antes que en el Caribe, hay un acervo afrohispano. ujú. Entonces, y luego piensa que como Sevilla era ese emporio comercial, atrae a gente de toda España. Pero hasta hace 3 días en Sevilla es raro el que no tiene un abuelo santanderino, un abuelo gallego y gente de media Europa. Sevilla, por ejemplo, una de las, entre comillas, minorías, es que no me gusta mucho esa palabra, más populosas, más que muchas otras que tienen más nombres, fueron los italianos. Sevilla estaba llenísima de italianos y de flamencos, de franceses, de alemanes. Entonces, por eso yo creo que es que estamos muy perjudicados por la manía de la pureza. Sí, es algo muy extraño que, como bien dices, estamos buscando elementos para separarnos en lugar de elementos para unirnos por alguna extraña razón, ¿no? Sí, ¿no? Y los mismos gitanos, por ejemplo, también. O sea, los gitanos, si bien es verdad que hay zonas donde se destaca más la población gitana, como puede ser a lo mejor Andalucía, Murcia o Cataluña, pero los gitanos también han tenido mucha mezcla con la población, igual que en su día la tuvieron los árabes. Ujú. O sea, que eso de la pureza, verás, Sí, a no, día de no. hoy sí es verdad que los estudios genéticos quitan, hombre, no son estudios definitivos, todavía queda mucho por hacer, pero quitan ciertas tonterías, ¿no? Ujú. Así es. También nos están viendo desde Venezuela. Saludos desde Sanlúcar de Barrameda en Cádiz, Tenerife. También saludos Antonio desde Lima, Perú. Ahí, Antonio tiene vínculos muy cercanos allá con el Perú, ¿verdad? Sí, señor. Desde Jaén. Bueno, desde muchas partes nos están viendo. Ahí Emilio de Venezuela Provincial también nos manda saludos. Saludos, Ah, Emilio. Y pana. aquí había visto un comentario de Francisco Rodríguez. Dice, los jarochos tienen su origen en La Jara, una zona entre Sanlúcar de Barrameda y Chipiona, perdón, en Cádiz. Creo que Pues mucho mira, tuvo que ver el no viaje de ida y conocía, pero no vuelta. me extrañaría lo más mínimo. Es que la vinculación de Cádiz, sobre todo en el siglo XVIII, aunque mucho antes, ¿no? Pero sobre todo en el siglo XVIII es tremenda la vinculación de Cádiz con América. No, y escúchame, y estamos hablando del flamenco. Porque si nos ponemos a hablar de músicas folclóricas populares o del mundo del carnaval en Cádiz, que Ujú. probablemente es la música más rítmica de España, ahí nos podíamos llevar hablando continuamente de la vinculación con América. Así es. Comenta Juan Huguet, que es este suscriptor del canal de México antes de México, a quien le agradezco. Todos somos perros callejeros. Aquí hay una frase que yo retomé, ¿no? De la historiadora Úrsula Camba. Dice que entre lo permitido y lo prohibido hay un universo donde todos caben, y esa es una característica del barroco, ¿no? Entonces había Qué bueno. mucha mezcla, muchas relaciones informales, ¿no? Que dan Es como que, resultado por lo pero que somos aparte te digo una actualmente. cosa, Eri, aparte de eso que te voy a robar esa frase y es rigurosamente cierto, Ujú, el barroco no se entiende sin el mundo hispánico. Yo cada vez empiezo a pensar más en la hipótesis lanzada por Faustino Núñez. A ver si el barroco empezó en nuestro mundo, porque ujú. siempre tenemos esa concepción como lineal, divisoria, ¿no? Del barroco, o incluso muchas veces nos dicen, en el siglo XVIII se acaba el barroco. Bueno, yo he visto en América que eso no es así. Y en Ujú. Sevilla también lo puedes comprobar, que muchas veces tenemos la concepción de compartimento estanco. Pero a ver si, y fíjate, mucho antes del barroco, ya incluso en el Renacimiento, todo lo que América influye en la literatura española. Ya cuando Lope de Vega empieza a llamar a Sevilla puerto y puerta de las Indias. Como Ujú. en los teatros de la ciudad ya empiezan a aparecer personajes, los llamados fingidos. El indio, el negro, el gitano o el moro son personajes fingidos. Y el indio se le solía representar como con grandes atavíos, ¿sabes? Que Ujú. no es la idea que nos presenta el indigenismo del indio marginado, sufrido. No, no, Claro. el indio es como un indio emperador en el, llamémosle así, en el folclore de la época. Ujú, ujú. O sea, que no solo estamos hablando de un fenómeno musical, es que estamos hablando de un fenómeno antropológico
que nos une. Yo insisto mucho en este punto, porque es que yo he visto allá en Sudamérica, como por ejemplo, Perú y Bolivia se pelean por la Candelaria. Es que no tiene sentido la Candelaria. Cuando el que quiera, yo le invito a donde yo vivo que vea la fiesta de la Candelaria aquí. ¿Verdad? Es que no tiene sentido. Sí, totalmente. O en las Islas Canarias, ¿no? Sí, sí. Bueno, ahorita lo que comentabas, ¿no? Pues hay una división académica donde se dice que del Renacimiento viene el manierismo y luego el barroco y de Italia se va a otras partes de Europa y finalmente llega a América, ¿no? Que con el churrigueresco español, ¿no? Con este arquitecto Churrigaray se convierte en el siglo XVIII en el barroco estípite y después pareciera que vienen las tendencias, no sé, de arriba hacia abajo, ¿no? O sea, las tendencias de los arquitectos, digamos, formales, ¿no? Que tienen una educación formal, o los pintores, no sé, etcétera, ¿no? De las bellas artes, y va bajando, y luego viene un cambio, digamos, en la moda o en el estilo artístico. En México sí se ve muy claramente, ¿no? Que terminan estos arquitectos de hacer el barroco estípite y empieza el neoclásico. O sea, viene Manuel Tolsá, por ejemplo, ¿no? A hacer el Hospicio Cabañas en Guadalajara o el Palacio de Minería en la Ciudad de México. Sin embargo, no todo es de arriba hacia abajo, ¿no? O sea, no porque haya nuevas escuelas de arquitectura o de pintura, eso quiere decir que en la sociedad como tal se vaya, se vayan a adoptar tal cual esas ideas, ¿no? Yo creo que culturalmente, en la forma de hablar, en la cultura, ¿no? En esta cuestión de seguir intercambiando la música, etcétera, pues el barroco permanece de alguna manera en nuestra cultura. Como te digo, ahí después de esta charla pueden ir a buscar guapangos huastecos y van a ver música barroca, pero Vivaldi que les queda corto, ¿no? Camarón de Entonces, la Isla, un cantador arquetípico, una de las versiones que hacía era de un guapango. Canto alegre este guapango porque la vida se acaba. así es. El guapango de la cigarra, Camarón lo hacía flamenco, pero si es que yo vuelvo a lo mismo, el flamenco está continuamente bañado por Hispanoamérica, mire donde mire. Y estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices. O sea, pensamos muchas veces en términos academicistas y bueno, a ver, las academias también, fíjate por ejemplo nuestro idioma, por ejemplo, que tiene una solidez académica de la que carecen otros idiomas. Eso hay que agradecerlo, pero no nos podemos encerrar ahí. Y como historiadores se supone que nos enseñan también a analizar los contextos y otra serie de factores. Se supone, digo. Sí, y a veces simplemente siguen los lineamientos, que es lo que nos ha pasado mucho en México, ¿no? Pero bueno, otra manera en la que se manifiesta, yo creo que es esta cultura, la verdad, en el caso de México, mucho es en la gastronomía, que ahí tengo que profundizar en otro video que me lo han pedido, ¿no? Pero cómo, así como se retoman estos ritmos, estos bailes, estas vestimentas, ¿no? Se retoman ingredientes de Asia, ¿no? Del continente americano y de Europa, y y de alguna manera se van mezclando dulce con enchiloso, ¿no? Con amargo, y funciona, ¿no? O sea, es algo realmente increíble de la gastronomía mexicana. No conozco yo tanto la peruana, ¿verdad? Ni la española tan a fondo, pero bueno, conozco la paella, pero bueno, sé que hay esta, en el caso de la mexicana, esta mezcla de ingredientes es una característica barroca de las cocinas barrocas, tanto populares como de los conventos, ¿no? La misma Sor Juana Inés de la Cruz, pues tiene un recetario que ella ¿Verdad? fue recopilando en su vida conventual, entonces nos da cuenta, ¿verdad? De cómo también en la cultura se manifiesta esta mezcla, que es lo que nos enriquece, pues básicamente como cultura hispana, ¿verdad? Entonces ahora, y volviendo un poco al tema, tú, eh, como rasgo identitario y como historiador, Antonio, ¿le darías otro giro a este flamenco? ¿Tú crees que ya se quedó como una música, digamos, no sé cómo llamarlo, como una especie de música clásica que ya no se atreven a hacerle, a hacerle innovaciones o a cambiar? O sea, como que ya se quedó como una especie de recuerdo el flamenco, o sigue habiendo innovaciones en esta música. Sigue habiendo innovaciones, lo que pasa es que hay quien se resiste, ¿no? Pero sí sigue habiendo. Y sí es verdad que estos trabajos, ¿no? De grandes músicos e incluso antropólogos también,
Pienso otro trabajo interesante, por ejemplo, del músico y antropólogo Raúl Rodríguez, ¿no? Razón de Son, que él defiende ese acervo, el que él llama afroandaluz, a través de Cuba principalmente. Pero yo sí pienso que se hacen innovaciones. Lo que pasa es que, claro, muchas veces está la polémica de si eso es fusión, si eso ya no es puro, si eso ya no es flamenco. Bueno, ahí entramos en otro tipo de polémica. Lo que sí es verdad que el flamenco es una música muy compleja. Flamenco, saber dominarlo tanto en la guitarra como en el cante es complejísimo, precisamente por ese mestizaje que ha incorporado tantísimos rasgos diferentes dentro de un mismo palo. Y hoy en día vivimos en la cultura de lo efímero, de lo instantáneo, y es complicado. Complicado porque a día de hoy, por ejemplo, en España existe una fiebre del reggaetón que a mí me parece insoportable. Aunque fíjate, los hermanos Hurtado Torres, por ejemplo, dicen que en el reggaetón hay un cierto ritmo del Caribe que también se puede apreciar por el flamenco. Ellos son profesores de conservatorio, yo esas cosas me cuesta más cogerlas. Pero sí creo que la dificultad que tiene el flamenco hoy en día es esa. Flamenco no es una música, entre comillas, pegadiza, o que tú aprendas en un ratito. Es un acervo muy complejo, muy amplio. Yo creo que es una de las músicas más ricas de Occidente. Y más que la innovación, esa es la dificultad que yo le veo viviendo pues, la cultura de lo fácil, de lo instantáneo, ¿no? Y porque además muchos están muy cómodos con ese supuesto estatus de pureza, porque muchos han convertido ese estatus de pureza en un negocio. Mira, yo no te voy a decir nombre, Eric, porque se hieren muchas sensibilidades, pero yo he visto alguna vez que han quedado cantaores o cantaoras, pues que eran como símbolos de pureza y los han puesto a cantar en alguna ocasión con cantantes criollos hispanoamericanos y verás, el hispanoamericano ganaba por goleada, lo he visto en alguna ocasión. Pero claro, el otro tiene su estatus de pureza, ¿no? No es que yo soy puro. Bueno, pues usted será puro, pero usted canta menos que un grillo mojado. Entonces, Claro. muchas veces se intenta disimular la poca facultad con el purismo, que es una actitud además que me parece nefasta en la vida en general, ¿no? Y sin embargo, se desprecia o se olvida a cantaores que han sido lo máximo. A mí uno de los cantaores que más me gusta es Enrique Montoya, un cantador gitano de Utrera. Mi abuelo paterno era de allí, Utrera, que es una de las cunas del flamenco. Y Enrique Montoya también, por ejemplo, con Paco de Lucía, aflamencaron repertorio argentino, porque él estuvo trabajando en Argentina, conoció a Atahualpa Yupanqui, y a mí me parece un monstruo y me parece que está injustamente olvidado. Injustamente olvidado. Entonces, por eso te digo que el flamenco, las dificultades que encierra, que muchas veces es un mundo cainita y un Sí. mundo que vive de esos mitos que no solo no ayudan, sino que hay gente que hasta que le cae antipático. Cuando se descubre, cuando ese cascarón se quita y descubres la compleja realidad, lo empiezas a entender y apreciar mucho mejor. Pero claro, es que nos ha tocado esta época que es la época del reggaetón. Es que... Sí, sí es una música, bueno, eh, absorbe mucho el espacio auditivo, ¿no? El reggaetón actualmente, ¿no? Ya prácticamente todo está vinculado con el reggaetón. Y yo iba a comparar un poco lo del flamenco, lo que pasa allá en España con el flamenco, con el mariachi, aquí en México, que a pesar de que son los mismos instrumentos desde hace, no sé, casi un siglo, ¿no? El mariachi. Llegó un momento donde hubo nuevas letras, ¿no? Nuevas temáticas, a lo mejor ciertos cambios de ritmo, o sea, y hubo otros países como sobre todo Colombia, me parece, que adoptaron, ¿no? O sea, les gustó mucho este género ranchero que le llaman, ¿no? O prácticamente tocado con una orquesta que es el mariachi, ¿no? Y y se transforma también y se va actualizando, pero ahora hasta los cantantes rancheros de México ahora hasta hacen colaboraciones con reggaetoneros porque, bueno, es lo que está ahorita en la tendencia. Yo no sé cuánto va a durar esta moda. Y yo te voy a decir que además de esta música, digamos, alegre, ¿no? Para bailar, no sé, aquí en México hubo un momento donde sonó mucho la cumbia y se quedó también mucho para las fiestas, ¿verdad? Incluso se transformó en México, ¿no? La cumbia del sur de México era exactamente igual que la de Colombia. Y en el norte se agarraron los instrumentos norteños y se hizo la cumbia norteña. Entonces, y eso se sigue, digamos, sigue en evolución en un país como este. Yo espero que pase la moda esta, ¿no? Del, del reggaetón
Y bueno, y vuelva esta evolución de ritmos que exploren emociones, que sean más positivos, que sean más alegres, que en las fiestas no sea algo tan monótono como a veces yo percibo el reggaetón. Y te voy a decir que yo estoy seguro que no es nada más una cuestión generacional. Digo, yo nací en el 80, ¿no? Y entonces a veces, Llevas un año. o sea, bueno, tú eres del 81, entonces. Sí, sí. Entonces, yo a veces digo, pues será una cuestión generacional, pero la verdad es de que no, ¿no? Porque otra de la música que a mí me gusta mucho, que es el rock, eh, yo veo que mis alumnos, cuando daba clases en prepa, eh, como ya no hay tanta difusión del rock mexicano o incluso en idioma inglés, escuchaban las mismas canciones que yo escuchaba cuando tenía su edad, ¿no? Entonces yo digo, no debe ser una cuestión generacional, ¿no? Sí es una cuestión de, yo pienso, ¿no? De un ritmo que lo ha impuesto el mercado actual con su dinámica, ¿no? Pero bueno, le Yo digo, creo que es un esperemos que... reflejo del mundo en el que vivimos y claro, la contrariedad que tienen muchos cantadores flamencos es que el flamenco es una música, digamos, reducida a determinados ámbitos, a determinados grupos de aficionados. Por eso de que el flamenco es popular, yo muchas veces lo pongo entre comillas. El flamenco siempre ha sido una música de determinadas zonas y de determinados aficionados, sobre todo de peña flamenca, de grupos que han estado ahí. Pero, por ejemplo, aquí en donde yo vivo, la gente lo primero que tiene en su mente es las sevillanas, las rumbas, el fandango, que además han sido motejados como cantes menores encima. Ujú. Y claro, el flamenco, al ser algo más restringido y al ser algo que no da tanto dinero, pues la gente muchas veces, los mismos músicos que saben hacer flamenco, pues lo que tú dices, hacen colaboraciones o se meten por otro género, porque al final, pues bueno, pues, al final es esto, ¿verdad? Claro. Sí, sí, pues es un poco este reflejo de lo que tenemos para ir concluyendo, Antonio. Entonces, es una música, ¿no? Bueno, no sé, música, baile, expresión, como lo denominarías al flamenco, que distingue mucho lo que es España, pero tú lo vincularías más con este origen de España en el sentido de no un territorio en la península ibérica, sino un territorio más allá de los mares. El flamenco, mira, yo siempre digo en contraposición a muchos estereotipos que el flamenco es muy poco medieval y muy barroco y poco oriental y muy acriollado. Yo creo que eso resume mi percepción sobre el flamenco, que no es solo una percepción personal mía, sino que es en base además a los maestros, ¿no? Que me están enseñando y a lo que yo he vivido y a lo que yo he experimentado, ¿no? Ujú. Fíjate que todavía hay una pelea enorme sobre el origen de la palabra flamenco, que eso es otra, eso hay no sé cuántas hipótesis, ¿no? Incluso a principios del siglo XX, la palabra flamenco no se utiliza como ahora. O sea, eso de que el flamenco es una palabra milenaria o que viene del árabe felahmengú. Mm. Juan Valera, a principios del siglo XX, un escritor de Cabra, de Córdoba, se preguntaba qué significaba esa palabra y él decía que se estaba poniendo de moda la forma andaluzada, no andaluza, sino andaluzada. Federico García Lorca utiliza la palabra flamenco para referirse a aquellos que no eran gitanos. Flamenco yo tiendo a pensar que tiene un poco que ver con bohemio. Flamenco hace referencia a lo mejor a un estilo de vida así nómada, romántico, pícaro, que también se relaciona con los gitanos, pero más por el estilo de vida que por una etnia, más que, ¿no? Pienso yo. Mm. Y el flamenco es eso, que el flamenco es un producto no solo de la España peninsular, sino un producto de la hispanidad. Y nosotros somos productos de grandes interacciones. Pero lo mismo es que, mira, lo que tú me hablabas antes del fandango, del jarocho, es que esas reticencias, aun con Mm. otras coreografías, también las he visto yo en Perú, por ejemplo. Tú ves la marinera peruana o el tondero, que son bailes muy apegados a la costa del Perú, y las mujeres utilizan faldas con volantes y te recuerda a las sevillanas y te recuerda incluso al mundo del toro, que tienen, es un baile como que juega como con un capote, es impresionante. Y se baila también delante de la figura del jinete, del caballo, igual que se hace en Sevilla o se hace en Córdoba. O sea, nosotros somos productos de eso, no somos productos de aislamiento. Yo creo que eso es el corolario que define al flamenco, justo además en la época que nace, o no que nace, porque no nace de la nada, ¿no? Que se acrisola, por así decirlo, y los motivos por los cuales eh, se, va, se va asentando. Ujú. Pues muy interesante esta conversación, Antonio. Vale, otro par de preguntas antes
Que no sea muy difícil. No, hombre, broma, broma. Antes de irnos despidiendo, ¿no? Dice, bueno, me preguntan a mí directamente que qué me parece Eduardo Verástegui, que es político, actor y productor mexicano. Ahorita hay una película, digo, toco este tema, ¿no? Porque ahorita está muy en tendencia en redes sociales y en los medios de comunicación esta película que salió de Sound of Freedom o Sonidos de Libertad, que habla sobre el rapto a menores y la explotación a niños. Y eso es un gran problema en México. Lástima que no se ha estrenado en la película en México, pero tristemente es de donde tenemos en nuestro país. Tenemos de los primeros lugares en explotación infantil en todo sentido, ¿no? Entonces, bueno, vale la pena, independientemente si es una ideología de izquierda o de derecha, bueno, vale la pena sacar a la luz este tipo de problemáticas que son una vergüenza para una sociedad como la nuestra, ¿no? Digo, Yo la ya, verdad que tengo mucha curiosidad por verla, ¿eh? sí, aquí no sé cuándo va a llegar, se estrenó en Yo Estados tampoco. Unidos, pero aquí en México no lo sé. Esperemos que pronto y también que se haga más visible esto, ¿no? Incluso yo dedicándome al turismo, la Secretaría de Turismo tiene un código de conducta nacional donde te enseñan a identificar cuando está, para poder denunciar posibles explotaciones en que nuestro país, como te digo, tiene los primeros lugares y es realmente una vergüenza. Pues son de esas cosas que como sociedad tenemos que ir avanzando, ¿no? A través de la educación y a través del mejoramiento de la calidad de vida de las personas. Entonces, bueno, si pueden ver la película, si está disponible en su país o pueden acceder a ella de alguna manera, ¿no? Pues me parece que vale la pena independientemente de las ideologías, independientemente de la calidad de la producción. No sé, ¿no? Porque yo no lo he visto, pero bueno, la verdad es de que aquí sí es uno de los, es otro, ¿no? De los grandes problemas que tenemos en la sociedad mexicana, que bueno, a veces es un país de contrastes, ¿verdad, Antonio? O sea, tantas cosas espectaculares que tenemos, tantas cosas padrísimas que sobresalen y bueno, también cosas de este tipo y cosas también como, pues, las luchas entre cárteles, ¿no? Bueno, parte de los problemas que hay que afrontar. En fin, este, dicen, nos mandan saludos, saludos cordiales desde la montaña antioqueña, perla de la hispanidad. Mira. Antioquía, será allá en España, o hay otra Antioquía en No, no, Antioquia, Antioquia en Antioquia, Colombia, ¿no? Antioquia, Colombia, ok. Bueno, porque ya aquí la ciudad de Oaxaca le llamaban la verde Antioquía, ¿no? Mira, Entonces, como mira. los nombres se van repitiendo, a veces uno no Sí, sí, es sabe, ¿no? verdad. Pero bueno, comenta Scordo, ¿no opináis que los trajes folclóricos mexicanos se parecen a los vestidos de farales andaluces? Bueno, hay que decir también, o sea, sí es cierto que lo ves el parecido en el charro mexicano, en el guaso chileno, en muchos hispanoamericanos, pero lo que es la faralaes, eso es una moda relativamente moderna, ¿eh? Ujú, Si uno ve, por ejemplo, cómo pintaba Joaquín Domínguez Becker a principios del 19, la Feria de Sevilla, los tipos andaluces no eran exactamente ese tipo de traje. Sí es verdad que el tema de las faldas con volantes y eso, pues en ujú, Sevilla, por ejemplo, era muy popular entre las cigarreras, las mujeres que trabajaban en la fábrica de ujú, tabaco, las mujeres menesterosas, por así decirlo, pero la moda de las faralaes y demás sí es algo que es más moderno, es más del siglo XX, ¿no? Pero eso no quita que la respuesta la podamos dar por afirmativa, porque sí es verdad que uno escudriña en los trajes de Panamá, los trajes femeninos de Panamá, o en la ujú, cultura del caballo, y en la cultura del caballo desde la Andalucía Atlántica, desde Doñana, donde salen los antepasados de los Mustangs, que son los mesteños, de ahí deriva la palabra, o la vaca tejana, que procede de la vaca mostrenca de esta tierra, ujú, pues hasta en la vestimenta se nota, y en la misma cultura del caballo que une, bueno, y buena parte de la cultura del cowboy de Estados Unidos es ujú, novohispana, también en la música. Otra cosa es que a lo mejor en la música del mariachi haya tardado más en condensarse o lo que sea, pero la influencia de la cultura novohispana claro. ¿no? En Texas, en Luisiana, es evidente, ¿no? Y yo creo que en Estados Unidos cada vez está más reconocido. Y siempre voy a lo mismo, Eri. Fíjate cómo ellos se Ujú, han dado cuenta de que hay similitudes entre el flamenco y la música mexicana, mientras nosotros lo que hacíamos era ridiculizarlo. ajá. Sí, bueno, y escuché una reflexión en la semana acerca de, por ejemplo, el estado de Nuevo México, ¿verdad? Que
se separa, ¿no? Se separa de lo que era la República Mexicana en 1849. Entonces, a la gente de Nuevo México ya no le toca vivir todo ese ataque a la herencia hispana que se vivió en el lado mexicano, ¿no? Que se vivió por parte de la historia oficial, por este discurso de los liberales para borrar o para pintar de negro, ¿no? La famosa leyenda negra de la época virreinal, llamada época colonial también, ¿no? Entonces, en Nuevo México se tiene un orgullo por esa herencia hispana y por esa herencia novohispana, muy distinto por el proceso que ellos vivieron, ¿no? De anexión a otro país y por también el reconocimiento de sus raíces y por estar en otro estado, básicamente, que es el gran poder del mundo, ¿verdad? Pero bueno, en otro país que son los Estados Unidos, muy diferente, ¿verdad? Al discurso histórico que se fue construyendo desde mediados del siglo XIX y hasta la fecha en México. Entonces, bueno, ahí también hay una parte interesante que Discurso reflexionar. hispanófobo, Eric, que no solo pasa en México, pasa aquí también. El siglo Sí. XIX español es una locura. Está lleno de leyenda negra contra España y la España actual, la España oficial actual, es una de las principales promotoras de la leyenda negra. Así es. Que estamos viviendo una época que es para reírse por no llorar, pero bueno, me da esperanza el hecho de la tecnología, maestro, que nos une Sí. y que podamos contestar este tipo de cosas que antes no había. Eso sí me da esperanza, por ejemplo. Claro. Sí, sí, muy interesante esa parte. Comenta Pepe García, a mí tampoco me gusta el reggaetón, pero por lo menos está en español y no en inglés. Yo ahí quisiera comentar, Antonio, que yo recuerdo, ¿no? Hace poco más de una década, que que de repente, ¿no? Como te digo, en la vida nocturna o en las fiestas, si escuchabas uno que otro reggaetón, era mucho más rítmico, la voz era mucho más alegre. Simplemente siento que de un tiempo acá, de hace un par de años o 5 años incluso, ha sido una voz demasiado grave, que está en todos, o sea, no hay una variedad, sino que se impone en muchas partes. Eso es a mí lo que no me gusta, ¿no? No es tanto un disgusto por el género en sí, yo también estaría de acuerdo un poco, bueno, no sé, yo también haría esa reflexión, ¿no? Sino que ha tendido mucho hacia cierto tipo de ritmo muy monótono que a mí en lo particular no me Mira, gusta, ¿no? ¿sabes quién se dio cuenta de eso hace tiempo? Sí. Enrique Iglesias. Enrique Iglesias hace tiempo empezó a mezclar el reggaetón, lo empezó a hacer un poco más melódico, con rumba flamenca, incluso con bachata. Y se ha ganado con eso al público de ambos lados del Atlántico. Si tú ves el videoclip de Bailando con gente de Sí, zona, ahí te estás ganando el mundo caribe en particular, el mundo hispanoamericano y luego con el flamenco. claro. Podrá gustar más o podrá gustar menos, pero el tipo ha sido listo, desde luego. Luego, Bueno, por ejemplo, hay un videoclip que si tú lo ves de gente de zona, con la Macarena de los del Río, ajá, dice, tú es que me cuesta distinguir al español y al cubano. Es que llega un momento que dice, tú es que hay tanta sintonía, ¿sabes? ajá, Que la así es. Macarena podrá gustar más, podrá gustar menos. Yo, con todo mi respeto para los del Río, creo que tienen canciones mejores que ella, pero oye, tampoco hay que desdeñarlo. Y Claro. por eso te digo que ese tipo de cosas a mí sí me dan esperanza, esa aproximación que está viendo a través de YouTube o a través de los músicos, como que nos estamos reencontrando, yo creo, ¿no? Y no hay que desdeñar ese proceso. Sí, muy interesante. Me gusta mucho esa canción que dices, la de Gente de Zona. Dicen, bueno, ya para ir cerrando, ¿cuándo hará un video con alguien de Guinea Ecuatorial? Mira, Pues cuando encuentre un contacto. Ahí si tienen alguno, me lo pueden pasar por el correo mexicoantesdemexico@gmail.com. Sí, sería muy interesante también ver lo que ellos tienen que decir. Veo que hay algunos canales de YouTube de allá. También buscaré contactar a alguien, ¿verdad? Bueno, em, pues nada, Antonio, no sé si quisieras agregar algo más. En el chat pues han hablado un poco de la película que comentamos, ¿no? Han hablado un poco de los trajes, ¿no? Esto que hemos venido platicando y que finalmente estas influencias culturales no deben, yo me quedo con esa reflexión, no deben servir para dividirnos, para decir, esto es lo mío y esta es la pureza de lo que soy yo, sino que más bien deben servir para unirnos y para seguir teniendo estas interacciones. Actualmente, pues gracias a los medios de comunicación, ¿verdad? Pero también gracias a la cultura, al lenguaje en común, a diferentes experiencias de vida que hemos tenido. Entonces, pues yo te agradezco mucho por esta charla, Antonio. No sé si quieres agregar algo más o simplemente despedirte de la audiencia que nos hizo el favor de darnos su atención. Más de 260 personas en esta mañana aquí en México y esta tarde allá en España.
Pues nada más, por mi parte agradecerte muchísimo que me hayas invitado a tu canal. Tú sabes que soy tu seguidor, que soy tu fan y que, como te digo, que qué bueno que nos estemos reencontrando. Qué bueno que la tecnología tenga su, bueno, la tecnología tendrá sus cosas malas, sus cosas buenas, pero una de las Ujú. cosas buenas yo creo que es esta y eternamente agradecido. Muchas gracias a ti, Antonio. Y también les recuerdo a toda la gente que esté viendo en este momento esta conversación o que la vea después, que aquí en la descripción dejé la liga para tu canal. Ahí estás tagueado por usar este anglicismo, ¿no? Aquí en la descripción para que puedan ver el contenido de Antonio, un historiador muy profesional, con muchas bases teóricas y muchas fuentes en las que hablan sus videos, también varias colaboraciones que tienes ahí en tu canal muy interesantes si quieren darse la vuelta. Y nuevamente les recuerdo, pues también dejé el Linktree para que se metan a otras de mis redes sociales, foros de discusión, que vean la página para ver los próximos servicios culturales, tours, así como las otras redes sociales y formas de donación en México y de manera internacional. Entonces, bueno, habiendo dicho esto, agradezco a toda la audiencia, les mando saludos a ambos lados del Atlántico, también en el norte y en el sur del continente americano, y un gran saludo allá a Andalucía para el historiador Antonio Moreno, que nos hizo el favor de acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias. Pues sin más que decir, recuerden que yo soy el maestro Ike Cárdenas y esto fue México antes de México. Nos vemos hasta la próxima.